Con ese tema, aquí en La Mano Limpia esta noche, Edgar Quijano, periodista venezolano, ex asesor de PDVSA, me acompaña. Bienvenido, Gracias, Edgar, gracias por estar aquí. Y también Negar Granado, abogado constitucionalista, defensor de presos políticos venezolanos. Buenas noches, Félix, gracias. Va a reducir el personal diplomático estadounidense, dice que como un centenar que hay aproximadamente a 17. Vamos a escuchar sus declaraciones. Revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 allá. No, términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados. En segundo lugar, de acuerdo a la Convención de Viena, que es la ley internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los estados, le he dado la orden a la canciller de la República que proceda de inmediato a notificar a todos los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que deben regirse por el artículo 41, 41.2, y se acabaron las reuniones conspirativas en Venezuela de esos funcionarios. A ver, Edgar, a esas alturas del juego, ¿por qué sale con eso? Es interesante que en primer lugar no da sus tradicionales mítines de viva voz, sino que está leyendo una cartilla. O sea, eso quiere decir que este documento fue preparado previamente para dar este discurso para que no hubiera lugar a equivocación alguna. Conocemos los errores, los macroerrores que comete Nicolás Maduro en cada uno de sus mítines. En segundo lugar, no lo sacó la declaración en este momento, pero había indicado que esta reducción, además del término de la igualdad en los términos de la Convención de Ginebra, también era para contribuir a la ayuda de los venezolanos. Esto justamente causa el efecto contrario, porque a la medida que ahora reduzca el 80% del personal en el consulado de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, los venezolanos que viajan de manera mayoritaria a los Estados Unidos se van a encontrar con grandes colas y con grandes problemas justamente para hacer todas sus gestiones y trámites. Bueno, y de eso quizás Negar te puedo hablar porque es especialista en la materia, en las tramitaciones a los Estados Unidos, porque el hecho de que no existan suficientes funcionarios va a demorar los procesos. Esto no cabe la menor duda que simplemente es otra cortina de humo que utiliza el gobierno de Maduro para tratar de tapar los serios y graves problemas, no solamente ya en los temas incluso de abastecimiento, los temas incluso de la inseguridad en Venezuela. Lo más importante aún, la violación de los derechos humanos. Está claro que la libreta de La Habana le indica que los gobiernos y los regímenes, como en el caso del grupo que sí es terrorista, de la FARC, en Colombia, logran sentarse a una mesa de negociación con el gobierno legítimamente constituido en Colombia. Ponen de rodillas a los gobiernos legítimamente constituidos justamente por portarse mal, que es una práctica de lo que está ocurriendo. Todos los problemas que ocurren en Venezuela van a terminar endilgándoselos justamente al gobierno de los Estados Unidos. A ver, Negar, decía una cortina, otra cortina de humo. ¿Eso es una forma de desviar la atención de los problemas internos del país? Totalmente. 425 muertos en el mes de febrero, o sea, uno de los meses con más alto el índice de criminalidad en Venezuela. La situación de la prisión del alcalde Ledesma y la muerte del estudiante Ochoa de Táchira. La situación del control cambiario que se mantiene, no todo el mundo tiene acceso a los dólares de los cuales tenemos derecho a adquirir y que nos los tienen controlados desde el año 2003. Pero hay algo bien importante y que quiero que lo tomemos en consideración. La cantidad de funcionarios que hay de Venezuela en los Estados Unidos es a consecuencia del cierre de cualquier cantidad de consulados. El cierre del consulado de Miami, de Venezuela en Miami, lo hizo Hugo Chávez y eliminó unos funcionarios que estaban haciendo su trabajo consular aquí en Miami por un capricho. O sea, donde, por cierto, Nicolás Maduro era canciller, o sea, que él le tocó justamente el cierre de ese consulado. Claro, lo recuerdo eso por un lado. Y por otro, oye, si nosotros vemos lo que dice Nicolás Maduro, que manda una nota a través de la canciller para que se tome en consideración la disminución de los funcionarios estadounidenses en Venezuela, ¿por qué no se ocupó Nicolás Maduro de pedir a través de una nota también de Cancillería que parara el asedio que supuestamente había
de los españoles para el gobierno venezolano, que lo analizamos aquí aquel día. O sea, lamentablemente están totalmente perdidos. Definitivamente Venezuela tiene un régimen dictatorial que no mantiene una política exterior. Le sigo tirando piedras al techo de mi vecino, y por otra parte, la criminalidad y la violación a los derechos humanos cada vez campea más en Venezuela. Hablando del techo de mi vecino, ¿qué dice él de los legisladores, los congresistas norteamericanos, estadounidenses? Por ejemplo, habla de Marco Rubio, habla de Dick Cheney y dice que son terroristas. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, el jefe de la CIA, George Tenet, el congresista ultraderechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ros-Lehtinen, por Mario Díaz Balar, no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. ¡Fuera de aquí, terroristas! Por cierto, el caso de Marco Rubio y Bob Menéndez son senadores. No sé si él lo sabe, pero por si acaso. No importa para el discurso de Nicolás Maduro cualquier cosa que se diga, simplemente. Esto sí es para el público de galería. Este discurso era justamente para mostrarse como el hombre duro todavía dentro del chavismo. Él quiere... Recuerda que cada discurso de Maduro, que es preparado obviamente en La Habana, en la mayoría de los casos, tiene diferentes públicos. En este caso era para el público interno. Esto lo hace quedar muy mal, no solamente Nicolás Maduro, sino todo el equipo de gobierno frente a la comunidad internacional. No puedes dirigirte a unos congresistas y a unos senadores de la forma como se están dirigiendo, porque pierde toda credibilidad y toda seriedad ante la opinión pública internacional lo que se está diciendo. Sí, hay algo bien interesante, y es que lamentablemente vuelve a apedrear a las personas que han pedido de alguna otra forma la investigación y las sanciones contra el gobierno de Venezuela, producto de que existe una violación sistematizada y está debidamente demostrada ante los organismos internacionales, y de los cuales Marco Rubio, Bob Menéndez, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, Otto Ray, que es otro que también lo menciona continuamente. Han utilizado esa investigación que han llevado adelante y que de alguna otra forma no se han cuidado en hacer las violaciones, siguen llevando adelante las violaciones sin guardar la forma. La forma en cómo se detuvo al alcalde Antonio Ledesma es violadora de todo punto de vista de los derechos humanos de esa persona. Una muestra que este libreto está hecho en La Habana es que justamente dentro de esa lista que él leyó, que como te digo ese es un libreto preparado fuera de sus manos, no se encontraba ningún miembro de la administración de Barack Obama, que están justamente negociando y sentándose en la mesa con La Habana para negociar el restablecimiento de las relaciones. O sea, si también la administración del presidente Obama ha indicado... Todos los que mencionó eran republicanos, con excepción del senador Bob Menéndez, y no tiene nada demócrata. que ver en este caso con justamente el restablecimiento de las relaciones. O sea que el libreto de La Habana excluye justamente a todos los miembros de la administración Obama para que no perjudique justamente el tema de las relaciones Cuba y los Estados Unidos. Definitivamente el gobierno, mal llamado gobierno, el régimen que existe en Venezuela es un régimen títere de La Habana, que es la que lleva adelante la política interna de Venezuela y cuál es su relación con el mundo. Porque desde La Habana es que se está llevando adelante. ¿Cuál es la reacción de Washington? ¿Hay o no preocupación por todas estas declaraciones de Maduro? Our chargé in Caracas was called to the Ministry of Foreign Affairs today to discuss the latest announcements they made regarding visas and other issues with the foreign minister and government officials. That meeting, which I believe either just shortly ended, I don't have a readout yet, so I will attempt to get one for you. I think no doubt gave the chargé an opportunity to express our concern about some of the announcements that had been made. Prior to that meeting, we had not received formal notification of an alleged arrest from the government of Venezuela. Ahí tenían la versión de Washington, la reacción, ¿no?, de Washington al respecto. Vamos a hablar un poquito del tema de los cambios, vamos a hablar un poco de economía, de dinero, del bolsillo del venezolano de a pie. El bolívar, ¿qué reacción ha habido tras el nuevo sistema cambiario en Venezuela? ¿Inoperante? Totalmente. O sea, nosotros lo hablamos aquí. ¿Cómo es posible que Podemos
partido de España pudo acceder a 4 millones de dólares provenientes de Cadivi y los viajeros que pudieran venir aquí a Florida solo le dan $700. Explica para aquellos que no sepan Cadivi, qué es exactamente, Cadivi es la cómo es el proceso. la Comisión de Administración de Divisas que opera en Venezuela Operó. ante el control de cambio. Efectivamente, operó hasta el mes pasado, que crearon ahora el CIMADI, si mal no CIMADI. recuerdo, CIMADI. que es el Sistema Marginal de Cambio de Divisas. ¿Ok? Sí, inoperante completamente, Félix, entre otras cosas, porque no existían los dólares justamente para poder satisfacer la demanda del mercado. Y esto provocó O sea, que el gobierno mercado... tendría, perdóname, Sí, el gobierno tendría que generar para satisfacer esa demanda entre 100 a 200 millones de dólares. correcto. Y como no lo puede generar, esto provocó justamente en el mercado de Colombia, que es el marco referencial para establecer la relación del bolívar con el dólar a efectos del dólar paralelo, que se incrementara de una forma abismal. Pasó la barrera de los 200 con respecto al dólar de una forma fácil. Ya estamos hablando de que en estos días, el día de hoy incluso llegó a estar en 225, cuando hace pocas semanas estaba estable sobre los 175. O sea, una moneda que pueda pasar de 175 a 225 de una forma tan fácil, tan ligera, Yo habiendo había leído establecido un la cambio. cifra de un 15%. Estamos hablando de más de un 15% entonces. Total. Estamos hablando más de un 15%. Totalmente, correcto. y eso es referencial indicativo de la inflación que va a haber en Venezuela y, la que hubo el y lo año que te pasado. decía Negar, que quizás es más grave por lo siguiente, y por eso que el gobierno de España y el empresariado español y la prensa española justamente consideraron inaceptable el chantaje que trataba de hacer justamente el gobierno de Nicolás Maduro a los empresarios españoles en Venezuela. Es que en ningún país democrático con separación de poderes, que se respete el periodismo, es aceptable eso. ¿A quién se le ocurre plantear eso? Mira, 2 años tardaban las empresas españolas para poder repatriar sus capitales. Y en el caso de Podemos, apenas en 30 días, este grupo político pudo, como bien señalaba Negar, recuperar. Por no decir recuperar, simplemente eran pagos por asesorías y una cantidad de sendeces que realmente no se corresponden a la necesidad del país y ni siquiera a la necesidad de los venezolanos, simplemente al control político y de parte de las encuestas, que es básicamente una de las cosas que estaba trabajando este grupo en Venezuela. Rápidamente, el alcalde Ledesma, Leopoldo López, ¿qué hay con esa situación? Bueno, permanecen privados de libertad. Hay un análisis bien interesante que hay que hacer, que ambos están siendo juzgados por unos supuestos delitos de conspiración con asociación para delinquir en 2 procesos penales distintos. Antonio Ledesma privado de libertad en un proceso en fase de investigación y Leopoldo López hoy en día privado de libertad en un juicio totalmente injusto, pero por unos delitos totalmente distintos. ¿Qué va a pasar y qué va a tener que hacer el Poder Y Judicial? además Lo en sabemos. una cárcel militar, 2 civiles. 2 civiles, no, ¿y qué es lo que va a tener que hacer el Poder Judicial? Que lo sabemos, está totalmente comprado, parcializado, para unir estos 2 procesos en uno solo y lo que pudiera traer como consecuencia en algún momento la libertad de Leopoldo López se va a ver un poco demorada porque van a enjuiciarlo por este nuevo caso por el cual está detenido Antonio Ledesma y hay que ver cuál es la situación de María Corina Machado. Ahí va, María Corina Machado, puede ser la próxima. Mira, esto está fuera de todo orden jurídico y yo respeto, por supuesto, la condición de abogado de Negar en Venezuela. Es una farsa lo que se está montando desde el punto de vista jurídico. En este momento, el libreto de La Habana establece algo que realmente les ha dado resultados. Colombia, el grupo terrorista la FARC, tiene rehenes y le ha dado resultados a la hora de los canjes. En Cuba le tiene una cantidad de presos políticos y en Venezuela estos señores simplemente, Leopoldo López, Antonio Ledesma y más de 100 presos políticos que existen son rehenes del régimen de Nicolás Maduro, los cuales van a ser negociados oportunamente al momento de que haya que sentar al gobierno de Venezuela. ¿Ustedes consideran que Sí. María Corina puede ser la próxima? Definitivamente María Corina tiene que ser la próxima porque es la otra persona que aparece firmando. Pero llevan tiempo ese... tratando de ver cómo la pueden arrestar y no han podido hacerlo. Bueno, porque es que hay una comunidad internacional a la cual María Corina le ha hablado, se ha dado a conocer y que de alguna otra forma la tiene con una visión. Pero para lo que le importa al régimen de Venezuela con respecto a los derechos humanos, con respecto a los derechos de los imputados y mucho menos con respecto a la opinión Y internacional. su condición de mujer también le ha ayudado a que traten de hacer un gobierno sutil con la parte femenina también. Gracias a los dos por haber estado en el Gracias, programa. Félix, Hemos gracias, echado un Edgar. vistazo rápido, ¿no? Gracias. A varios temas. Muchísimas Gracias. gracias. Edgar Quijano, Negar Granado, que nos acompañaban aquí en el programa. Vamos a la pausa y al regreso.